Y el día 18 de agosto estoy cenando con mi mujer en los Pirineos y a las 11 de la noche me llama 2 veces Borja, no le cojo y ya me llama una tercera, me dice, mi mujer, cógele el teléfono a ver si ha pasado algo, y me llama y me dice, tío, que hemos vendido un programa, no me jodas. Y claro, imagínate, lejos de alegrarnos, lo que pensamos fue en el marrón, ¡Ostras! en el marrón que teníamos de haber vendido algo que no teníamos y que ni tan siquiera sabíamos cómo íbamos a hacer. Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que hay detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Hola de nuevo, soy Paula Fernández y en el episodio de hoy descubrimos cómo la decisión impulsiva de Quique Corral de comprar un curso de business online inspiró la creación de The Power MBA, la escuela de negocios que permite aprender con los emprendedores y directivos de más éxito a nivel mundial. ¿Cuántas veces has visto a alguien vender un servicio y has pensado, hey, yo puedo hacer esto mejor, ¿por qué no lo estoy haciendo? Eso es lo que le pasó a Borja Danero, Rafael Gozalo, Hugo Arévalo y Quique Corral, quienes se dieron cuenta de que su experiencia en el mundo laboral les había dotado con una serie de capacidades y conocimientos que estaban a la altura de muchas instituciones educativas. Cuando en 2017 nace la primera conversación sobre crear The Power MBA, empezaban ya a ser bastante notorias las quejas acerca del coste de la educación superior, sobre todo cuando hablamos de los MBAs, por los que se puede llegar a pagar hasta 100.000 euros. Para los que no estéis familiarizados con este término, estamos hablando de los famosos Master in Business Administration, un máster que brinda un conocimiento general y en detalle sobre cómo funciona y cómo debe gestionarse una empresa. Entre los contentos, obviamente, estaban Rafa, Borja, Quique y Hugo. Pero ellos no solo no estaban de acuerdo con el precio, sino que además tampoco lo estaban con el sistema. Ahora, como pasa muchas veces, el ser ajeno a una industria tiene sus cosas positivas, como por ejemplo hacer algo no como la tradición te dice que se tiene que hacer, sino como tú crees que debería hacerse. Lo vimos con Cleverea, por ejemplo, y lo volveremos a ver hoy con The Power MBA. Estos chicos desarrollaron un sistema de aprendizaje que te permite dominar las áreas clave de negocio en clases online de 15 minutos y encima aprendiendo con los emprendedores y directivos de las empresas que están cambiando el mundo. Hablamos de Steve Chen, cofundador de YouTube, Félix Ruiz, cofundador de Twenty, Martin Ebenhardt, cofundador de Tesla o incluso Pau Gasol. Y la lista sigue. Desde un principio establecieron que sus clases serían para todos aquellos que no buscan un máster de negocio. Y te preguntarás, ¿por qué harían eso? ¿Es una locura? Pues no tanto. En los últimos años este equipo ha convertido a The Power MBA en el máster de negocios que está arrasando en Internet, con más de 60.000 alumnos a nivel mundial. Su historia como equipo empezó cuando Borja se leyó el libro de The Lean Startup, pero antes de eso ya estaban en contacto. Quique y Rafa son primos y Hugo, Rafa y Borja eran amigos desde hacía ya muchos años. Borja y yo éramos compañeros de pupitre en consultoría. Estábamos sentados el uno al lado del otro durante un montón de años y siempre dándonos cabezazos pensando en qué hacíamos ahí, ¿no? Y Hugo era el triunfador, que ya era un inversor reconocido y en aquel momento además ya era presidente de Hawkers y era compañero mío de universidad y amigo mío, ¿no? De hecho, yo con Hugo siempre en la universidad había como cierta rivalidad, ¿sabes? Personal, sí, personal. Había como cierta rivalidad, no había mucho feeling y eso cambió de repente en una boda que coincidimos en Barcelona, que él venía de Nueva York y que además yo venía de Madrid a un amigo que teníamos en común y él consiguió llegar a Madrid de milagro porque llegó 4 horas tarde al aeropuerto, al avión y despegó porque el piloto llegó más tarde que él, porque hubo una tormenta brutal en Nueva York y entonces se colapsó Nueva York y él llegó 4 horas tarde, pero el piloto llegó 5. Y en ese vuelo, o sea, en esa boda en Barcelona, le dije que que yo le iba a pedir a mi mujer que se casara conmigo y que iba a ir a Nueva York y tal, y me dejó su casa, me dijo, mira, pues yo voy a estar en Navidades en Madrid,
así que, tío, te vas a mi casa y yo te hago una agenda de la leche que, vamos, o sea, te va a decir que sí 100%, ¿sabes? Wow. Y así fue, y así fue. Entonces, ahí cambió completamente el tono de nuestra relación. Y a partir de ahí, nos hicimos bastante amigos, la verdad, porque eso a uno no se le olvida fácilmente. Claro. Y luego, pues estuvimos apelando siempre a Hugo, joder, macho, que podíamos montar algo y tal. Entonces, había una inquietud por parte de Borja, Kiki mío, de montar algo, y Hugo fue un poco el facilitador, ¿no? Borja y tú trabajabais, hubo una temporada que estuvisteis trabajando juntos en la misma consultora, ¿no? Correcto. ¿Qué estabais haciendo allí? Éramos consultores de negocio y, por lo menos en nuestro caso, consistía en ayudar a las grandes compañías, normalmente compañías tecnológicas. Ujú. Si te fijas, las grandes compañías tecnológicas, llámalo Apple, llámalo HP o llámalo IBM o llámalo, yo qué sé, Lenovo, Symantec, Samsung, cualquier gran compañía tecnológica, en España lo que tienen son subsidiarias, son las delegaciones comerciales, ¿no? Entonces, estábamos muy especializados en ayudar a este tipo de compañías a desarrollar el mercado en España. Entonces, hacíamos muchos proyectos de propuesta de valor, muchos proyectos de segmentación de clientes, muchos proyectos de captación de canales de distribución, innovación en esos canales de distribución, pricing, competitives. Wow. Bueno, pues aprendimos toda la parte que tiene que ver con el go-to-market, ¿sabes? Con la parte de go-to-market, sobre todo de marketing y de negocio, ¿sabes? Voy a suponer que no estabais muy contentos porque sé que durante el proceso de trabajar en la consultora ya trabajabais en algunos proyectos por vuestra cuenta y creo que he leído que en el 2015 lanzasteis una plataforma que era similar a TripAdvisor, ¿puede ser? Sí, se llamaba, en realidad fue nada más salir el libro de Eric Ries de Lean Startup. En aquella época, Mm. Borja se casó y en su viaje de novios se leyó el libro de Lean Startup, que lo compró en el aeropuerto, pues en San Francisco me parece, y eso le transformó completamente. Volvió y me dijo, tío, léete este libro, que por él lo tengo dedicado por ahí, léete este libro, macho, que a mí me ha cambiado completamente la forma de entender el emprendimiento y el validar las ideas, ¿no? Y efectivamente lo que hicimos fue aplicar la metodología de Eric Ries de Lean Startup y de validación de las ideas, y lo que hicimos fue precisamente no lanzar 3 o 4 conceptos y proyectos. Uno de ellos, el que tú estás mencionando, que se llamaba Qualify, que Sí. consistía en un Spotify de recomendaciones sobre sitios a los que ir, de gente de la que tú te fías. ¿Qué ocurría? Que para mantener esa naturaleza era realmente muy complicado monetizarlo, porque en cuanto metías a alguien para que pagara por la fiesta, estabas pervirtiendo el modelo, ¿no? Y luego ocurrió una cosa muy interesante, que era que a la gente le parecía súper guay, pero luego en realidad nadie era capaz de explicarte los usos, ¿no? Y te das cuenta de que cuando tú tienes que crear Mm. un uso y cuando tú tienes que conseguir que una persona no solo se descargue una app, sino que se habitúe a usarla, cuando tú usas 3 o 4 como mucho, Sí. pues percibes, si haces bien el proceso, percibes que lo que te estás es lanzando a la muerte, ¿no? Que es lo que le ocurre a muchísima gente, ¿no? Y efectivamente, no es que no estuviéramos contentos, pero siempre tienes esa sensación de que tú vales más, o vales para más cosas de las que estás haciendo, ¿no? O por lo menos en nuestro caso teníamos la sensación de que ese no era nuestro camino. Entonces probáis distintos conceptos. Bueno, ninguno de ellos al final acaba encajando, ¿no? Porque ninguno de ellos sale a la luz. ¿Cómo dais con la idea que finalmente sí funciona, que a día de hoy es The Power MBA? Pues Quique, que era el junior del equipo, un día le estábamos en un grupo de WhatsApp y mandó un link de un curso que valía como $200 o algo así, y la figura gancho era una señora que había hecho Harvard en los años 80, ¿eh? Y, y era un poco como la instructora o la persona que había construido el sílabus. Y entonces, en ese momento, él lo que nos dijo es que lo había comprado, o que lo iba a comprar, pero que lo iba a comprar en ese momento o esa misma tarde en cuanto llegara a casa. Pero su decisión de comprar era total, ¿sabes?
Y eso es muy distinto a cuando te pasan un link sobre algo y dices, mira qué chulo, ¿sabes? No es lo mismo decir, mira qué chulo, que comprar. Es que son Sí, cosas muy distintas, sí, ¿sabes? sí, sí. De hecho, cuando tú planteas lanzar cualquier cosa, se lo mandas a tu grupo de amigas y de amigos y todos te dicen, joder, qué guay, cómo mola, enhorabuena, qué súper buena idea, cómo no se me habría ocurrido a mí, joder, te vas a forrar, te va a ir de maravilla. Ya, pero de esos no te va a comprar ninguno, ¿sabes? No te va a comprar ninguno. Te están dando la enhorabuena porque les parece muy chulo, pero no te compra ninguno. ¿Sabes? Entonces, en el momento en que tú ves que la gente compra, estás validando, estás validando. Y fue precisamente lo contrario a lo que nos pasó Eso en iba a los decir. otros 3 o 4 procesos de validación. Correcto. Planteamos un modelo de suscripción de pañales y entonces se lo planteabas a las mamás o a los papás, ¿no? Pero en ese caso hablamos bastante con mujeres, que en muchos casos son las decisoras, y les parecía súper buena idea. Oye, Ujú. qué bien, un modelo de suscripción. Vale, muy bien, pero ¿tú lo vas a comprar? Te voy a hacer un 50% de descuento ahora. Y bueno, es que en realidad, realmente yo cuando va mi marido a la compra, le digo que lo compre. Bueno, es que tengo la farmacia abajo. Bueno, si es Ya, que en realidad a mi hijo ya le quedan 3 meses de pañal. Siempre había una excusa para no suscribirse, ¿sabes? Entonces, sí, esto es lo que se llaman los falsos positivos. Es lo que se llaman los falsos positivos. sí, El sí. falso positivo solo lo puedes poniendo a la persona en la casuística de explicarte exactamente dónde ve el valor, en qué circunstancia lo va a comprar o lo va a adquirir y llevándole ya al límite de que compre. ¿Siempre erais Quique, Borja y tú? Sí, Siempre os tres. sí, siempre, siempre. Borja y yo realmente éramos quienes estábamos siempre con el run run porque estábamos en la oficina juntos y Quique era el junior que estaba en Continental poniendo precios en pricing, en marketing y había pasado una temporada también por la firma de consultoría donde nosotros estábamos, Ah, que allí fue donde conoció a Borja, hizo allí unas prácticas, no me acuerdo muy bien, y, y entonces pues de aquello surgió un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp pues, escribíamos y siempre con esa inquietud, ¿sabes? O sea, es esa sensación que tienes de que sí o sí tienes que hacer algo, ¿sabes? ya, me lo conozco. Y entonces, ¿qué pasa? Enviáis ese mensaje diciendo, bueno, que se va a comprar el curso de 200 euros y cómo empieza la conversación entre vosotros para empezar a elaborar un poco el concepto de The Power MBA. Bueno, lo que ocurre es que te das cuenta de que tú reúnes las capacidades y las habilidades para hacerlo bien, porque contábamos con el ecosistema de Hugo, que eran Oscar de Globo, Ujú. Bernardo, Hernández, la gente de Wallapop. O sea, había muchísimos founders que en aquel momento se movían en el entorno de amistades, auténticas amistades y relaciones de confianza de Hugo. Y luego Borja y yo habíamos adquirido mucha experiencia como consultores. Hay una parte siempre que suele terminar en formar a la gente. O sea, en consultoría y luego, después de muchas etapas de diagnóstico, de recomendaciones, etcétera, etcétera, suele haber siempre una parte, o suele haber siempre una pata, de alguna manera o de otra, suele haber una pata de capacitación de Vale. los directivos o de los mandos intermedios o de lo que fuera. Y Borja y yo estábamos muy acostumbrados a hacer formación. Y entonces dijimos, joder, reunimos capacidades más que de sobra para hacer esto 1000 veces mejor, ¿sabes? Y 1000 veces más atractivo y más potente, ¿no? Ujú. Y nada, nos lanzamos al ruedo. Eh, Borja fue el primero en empezar full time a trabajar. Se centró en la parte de crear la landing con Quique y la web. La creamos en un WordPress. Quique trabajaba part-time, o sea, trabajaba en Continental al principio y luego se iba por las tardes a un aula de SIC. Pues lo que se hace, lo que hace siempre, ¿sabes? Que pues vas simultaneando
y vas parcheando tu tiempo y vas intentando sacar tiempo donde no lo tienes hasta que ya definitivamente das el salto. Borja lo vio clarísimo, ¿sabes? Y saltó porque tenía además un nivel de descontento enorme en aquel momento. Yo tenía mucho más lastre, yo tenía 2 niños, tenía digamos, unos compromisos, una exigencia salarial ya distinta, ¿sabes? Borja Claro. pues estaba soltero, no tenía compromisos y Quique pues en el fondo tampoco, ¿sabes? Y Quique hizo la web primera, de hecho Quique estuvo haciendo con sus propias manos la web, pues ¿qué te voy a decir yo? Pues yo creo que el primer año y medio, yo creo que los primeros 2 millones de euros de facturación o 3 vienen de webs que hizo Quique, ¿no? Muchas veces Wow. creemos que, bueno, se habla mucho de todo esto, ¿no? Los desarrollos a medida, tener webs Sí. increíbles y la gente paga verdaderas fortunas y sobre todo, más que lo que pagas, quedas en manos de los programadores, ¿no? Que con todo el cariño hacia ellos, por supuesto, pues para un emprendedor no es el mejor de los escenarios porque primero te quita muchos recursos y luego te quita mucho tiempo de cambios. Entonces nosotros optamos por un sistema WordPress que sigue estando en la empresa, sigue siendo el sistema de Power MBA y nosotros toda nuestra web es WordPress. La gente decía que no podíamos tener una web increíble en WordPress y tal. Y bueno, yo creo que lo que hemos ido es haciendo un uso muy, muy lógico de las opciones que te da la tecnología estandarizada, ¿sabes? Y precisamente yo creo que por no haber sido técnicos, ninguno de nosotros, hemos intentado evitar complicarnos mucho la vida, ¿no? Y luego en diciembre del 17 yo dejé la consultoría y me volqué 100% en The Power MBA, esa es la historia. Acabas de comentar ahora que lo primero que hacéis es crear una web. ¿Una web con qué contenido? Pues es muy, muy buen tema, porque tú tienes más o menos una idea de lo que quieres hacer, pero no tienes el producto. Claro. Puedes imaginarte al customer persona, puedes dibujar un poquito la propuesta, conceptualmente la puedes escribir. Era aprender en poco tiempo, por un precio no-brainer, aprender de negocio y aprender de gente que ya había tenido éxito. Fue la promesa, ¿no? En una estructura de MBA tradicional, con las áreas de un MBA tradicional. Pero es verdad que no teníamos absolutamente nada. O sea, digo nada no teníamos nada, ¿no? Lo que hicimos fue, hicimos la web con muy poco detalle de las cosas, muy poquito, porque no podíamos entregar nada de detalle. Y pusimos un anuncio en Facebook, invertimos 5 euros, aprendimos a subir los anuncios, no sabíamos usar la plataforma de Facebook, que ya por aquel momento, ahora ya es complicadísima, y en aquel momento pues ya también era complicada, ¿no? Sí. Esto aprendió a hacerlo Quique, a subir los anuncios, y me acuerdo que invirtió 5 euros el día antes de irnos cada uno a nuestro sitio de veraneo. Esto fue como un 4 de agosto más o menos. Vale. Y en mi jardín. Y el día 18 de agosto estoy cenando con mi mujer en los Pirineos y a las 11 de la noche me llama 2 veces Borja. No le cojo y ya me llama una tercera. Me dice, mujer, cógele el teléfono a ver si ha pasado algo. Y me llama y me dice, tío, que hemos vendido un programa, no me jodas. Y claro, imagínate, lejos de alegrarnos, lo que pensamos fue en el marrón ¡Ostras! que teníamos de haber vendido algo que no teníamos y que ni tan siquiera sabíamos cómo íbamos a hacer. ¿Sabes lo que te digo? Wow. Entonces, al día siguiente llamamos a este primer cliente, entendimos qué había visto de valor en la propuesta, por qué había comprado, cuáles habían sido los elementos que le habían hecho dudar. Siempre lo hemos hecho muy científico. Yo creo que eso ha sido una parte, muy, muy, muy positiva, ¿no? El tratar de entender por qué la gente te compra para potenciarlo Sí. y por qué la gente no te compra. Y por qué la gente no te Correcto. compra. Y qué perciben, si perciben alguna fricción concreta de un error gramatical o ortográfico, que es una chorrada, que lo corriges en 14 segundos, Sí. o era un tema más de que no perciben ningún valor o ninguna utilidad, ¿no? Entonces, desde aquel 18 de agosto hasta el día 2 de septiembre, pues pon que vendimos 14 o 15 programas, ¿no? Entonces, ya sabíamos que habíamos dado con algo, ya lo sabíamos. ¿Qué pusisteis en el anuncio de Facebook que llamó la atención de la gente? Bueno, pues yo supongo
que lo que pusimos fue aprende de los mejores y utilizaríamos pues una foto gancho de Hugo. Sí, me acuerdo, mira, me acuerdo perfectamente. No sé si el anuncio fue el de Félix o el de Hugo, el de la foto de Félix o Hugo, pero en cualquier caso Félix, que era socio nuestro también, era el fundador de Twenty y Hugo en aquel momento era el presidente ejecutivo de Hawkers, ¿no? Sí. En cualquier caso, la promesa era, oye, aprende de gente que ya sabe cómo tener éxito en el mundo digital, ¿no? La propuesta que subyacía era esta, de una forma muy conveniente, rompiendo las barreras tradicionales del tiempo y del dinero, ¿sabes? Y esa fue la propuesta core, que de hecho sigue siendo la esencia de Power MBA 4 años después. Nosotros no hemos cambiado la esencia de la propuesta de valor, no ha cambiado en nada, no hemos tenido que pivotar, ¿no? ¿Y cuántos programas entonces empezasteis, o sea, vendisteis en esta fase de solamente tenéis el landing y no hay contenido? No me acuerdo exactamente la cifra, pero ¿qué te puedo decir? A lo mejor se vendieron 150 programas aproximadamente y empezaron en octubre. De hecho, a los primeros 3 alumnos les llamamos y cambiamos la fecha, porque íbamos a haber empezado el 2 de octubre y tuvimos que moverlo 15 días y a Dios gracias, ¿sabes? Porque imagínate lo que hubiera sido, es que llegamos a contrarreloj, o sea, llegamos a entregar el servicio el día antes de empezar los alumnos, el programador que nos hizo la plataforma no nos la había entregado, o sea, fuimos completamente a contrarreloj, sí. ¡Ay, la madre! Borja empezó a grabar contenido y a construir el programa en julio del año 2017 y terminó en Navidades del año 2018. Trabajó todos los días de su vida, todos. Sí. Trabajó todos. Cuando llega el momento de crear el programa, tú hiciste un MBA, ¿verdad? Estudiaste un MBA en el Instituto de Empresa. Correcto. Borja, que yo sepa, no estudió un MBA, ¿correcto? No. Entonces, sois 4 amigos, pero ninguno, lo que se dice, es docente en educación. ¿Cómo empezáis a crear el programa? ¿Te inspiraste, os inspirasteis en tu experiencia con tu MBA? ¿Cómo creáis las clases? ¿Cómo se empieza a crear eso desde cero? A ver, yo sí tenía experiencia como practitioner, como profesor asociado en escuelas de negocio. Y por supuesto no era mi actividad principal ni lo ha sido nunca, pero sí me ha dado alguna idea de cómo estaba ese mundo en ese momento, ¿sabes? A mí sí que no lo he tomado mucho como referencia para lo que hay que hacer, pero sí me ha inspirado bastante para ver cosas que eran muy mejorables, ¿sabes? Entonces, en este caso lo que hicimos fue fundamentalmente no mirar a nada, no miramos cómo se estaba haciendo, lo que pensamos fue desde cero, pensamos en cómo debía ser una formación que no parara tu vida, una formación que fuera aterrizada, que no fuera conceptual, que la gente luego pudiera llevarse cosas que pudiera poner en marcha, herramientas, ejemplos, plantillas, ¿sabes? Entonces, todo ha consistido en un ejercicio fundamentalmente. O sea, creo que el que no tuviéramos experiencia o que tuviéramos poca experiencia en esto, creo que fue muy bueno, ¿sabes? Porque nunca miramos al sector, nunca miramos la gente decir, por ejemplo, ¿qué plataforma tecnológica vais a usar? Moodle, cosas de estas. Y nosotros pensamos, vamos a ver, si lo que tiene que ser es muy sencillo, esas plataformas son súper complejas, la gente se aburre navegando por ellas, hay un montón de funcionalidades que no se utilizan para nada, la gente nos va a valorar por lo que aprendan, no nos van a valorar por el entorno, ¿sabes? Correcto. Y fuimos directamente a la esencia, ¿no? Y creo que eso generó también un poco de magia, porque las clases que hacía Borja eran clases donde él salía cromado en verde y se le cromaba el pelo. Había muchísima. Era muy amateur, era muy amateur, pero yo creo que la gente que en aquel momento empezó a comprar el programa eran también early adopters, o sea, era gente que sabía que lo que estaban comprando era un producto beta, ¿sabes? Y sentían como mucha conexión y mucha empatía con cómo lo estábamos haciendo, ¿sabes? Porque veían que era todo muy auténtico, era muy auténtico. De Power MBA en aquel momento, y yo creo que hemos intentado mantener la esencia, siempre ha sido muy auténtico. Sí. Tú dejas tu trabajo de manera oficial, corporativo, en la consultora en diciembre del 2017. En esos meses que estáis desarrollando el concepto, ¿dónde trabajabais y de dónde sacabas especialmente tú el tiempo para empezar a desarrollar todo esto? Mira, la parte de septiembre, yo me acuerdo de la parte de septiembre del 17
a cuando me voy, esa parte fue yo, fíjate, te digo, que de las más duras de todos estos años, luego ha habido alguna época también más durilla, pero la recuerdo especialmente dura porque efectivamente no tienes tiempo y tienes un trabajo que es tu trabajo, al que ya no te quieres dedicar, al que le tienes que seguir dedicando tiempo, pero tu corazón está en otras cosas Y y tu tienes familia. que, y tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues mira, al principio lo primero que hicimos, no teníamos oficina, Borja grababa en su casa y tenía un estudio de soltero desastroso. De hecho, era un estudio, o sea, la cama era el sillón, me parece, y entonces se hacía cama, ¿sabes? Esto que sale de una pared o algo así, o era el Sí, sí, sillón, ¿no? sí, Y ahí sí. tenía el croma, que lo compró por Amazon, Ostras. y ahí grababa, ¿no? Y Quique trabajaba desde un aula de SIC. Y así fue todo, así empezó, ¿no? Luego lo que hicimos fue, le pedí a un amigo que nos alquilara un despacho de su oficina, que estaba en la calle Montalbán, en Madrid, y ahí yo lo que hacía es que cuando yo terminaba de trabajar cruzaba, y entonces cruzaba caminando y lo tenía muy cerquita, ¿no? Y entonces salía de Moreto y llegaba a Montalbán y ahí pues dedicábamos el tiempo que fuera y ahí había un becario, estaba Alex, estaba Quique, ¿no? Y Borja grababa en su casa. Y así fue como empezamos, ¿no? Y luego ya, cuando yo empecé en The Power MBA en diciembre, nos mudamos a un loft en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, en Madrid. Aquello creció, cogimos otro loft donde se grababa y en un loft trabajábamos tropecientos mil, que había yo creo que 120 decibelios de media, porque era un loft de estos que Oh, estaban fatal insonorizados y entonces había un montón de gente, pues eran oh, oficinas Dios mío. pensadas para trabajar, ¿qué te voy a decir? Pensadas para trabajar, no sé, me invento la cifra 10 y éramos 25, ¿sabes? Entonces tú entrabas y era como entrar a una discoteca. Y ahí estuvimos felices, felices, completamente felices durante un año y medio. Pero ya has dicho que erais 25 en el equipo. Llegamos a ser en los loft, entre las dos oficinas, yo creo que antes de mudarnos a la Powerhouse, yo creo que llegamos a ser, sí, sí, del orden de 25 por ahí. ¿En algún momento alguien os dijo, sobre todo cuando empezabais, olvidadlo, el mundo de la educación está demasiado regulado o cómo vais a hacerle competencia a Harvard o Stanford o MIT? ¿Alguien os hizo Sí, algún sí. comentario? De hecho, toda la gente que sabía del sector nos decía que no tenía ningún sentido lanzar un programa que no tuviera una homologación y que no estuviera acreditado, ¿no? Y eso fue lo que todo el mundo nos decía. Todo el mundo que sabía de esto nos decía, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, lo que pensamos es, si es que nosotros no estamos compitiendo por ese mercado, estamos compitiendo por todas esas personas que valoran otras cosas y son las que precisamente no están pensando en hacer un máster, ¿no? Pensamos en los no clientes y pensamos en cómo había que hacer para que esos no clientes se lanzaran a hacer un programa de negocio, ¿no? Ujú. Y creo que es muy habitual, yo creo, que cuando tú quieres hacer una disrupción muy, muy fuerte, la gente que ha tenido éxito o que tiene una experiencia que le ha ido bien, eh, es rehén de ese pensamiento, porque es el que le Sí, ha llevado a tener cierto éxito o a desarrollarse profesionalmente. Entonces, es curioso, ¿no? Porque la gente que tiene éxito es muy difícil que genere grandes disrupciones, ¿no? Porque está anclada en esos triggers o esas palancas que te han hecho llegar al éxito. totalmente. Cuando os preguntaban cómo vais a crecer o cómo vais a hacer de esto, que es algo tan amateur al principio, un programa de renombre internacional, ¿sabéis cómo contestar en ese momento o aún no? Tú tienes una visión y poco más. O sea, no. Habitualmente lo que haces es que depende de quién sea tu interlocutor y qué es lo que quiera escuchar, pues tú lo adecuas y siempre, por supuesto, fiel a tu visión, ¿no? Pero tú de alguna manera te imaginas cómo te gustaría que fuera y muchas veces improvisas la respuesta, pero no porque quieras engañar o porque quieras, sino porque simplemente es que no lo sabes, ¿no? Tú lo que puedes siempre Ujú. en general compartir es cómo crees que lo vas a hacer, cómo crees que lo vas a hacer o cómo piensas que tiene sentido hacerlo, pero luego de lo que sueles decir
a lo que luego terminas haciendo, no siempre es así, ¿sabes? Ahí vas aprendiendo día a día y vas cambiando permanentemente de planes, ¿no? ¿Qué le decías a tu mujer? Bueno, mi mujer al principio, pues, o sea, yo tengo mucha suerte, ¿eh? Porque mi mujer me conoció con mentalidad emprendedora, ella me ha conocido trabajando mucho siempre y en el fondo cuando yo era consultor trabajaba mucho, pero mi vida no era plena, ¿sabes? Entonces, en el fondo ella lo que sentía es que yo iba a trabajar igual de lo que venía trabajando, pero que iba a estar implicado en un proyecto que realmente me llenaba y era lo que quería, ¿no? Entonces, yo tengo muchísima suerte porque hay parejas, o sea, tú aquí tienes que contar siempre con el apoyo de la persona con la que vives y que estás haciendo tu vida, porque tomas muchos riesgos y son riesgos que le implican a una familia, ¿no? Entonces, yo en este caso he tenido una suerte enorme con ella porque, de verdad, siempre me ha apoyado y yo creo que siempre ha creído en mí. Que no siempre, no sé si están totalmente correlacionados, pero en mi caso creyó en mí y me apoyó siempre. Yo creo que sí tiene mucho impacto. Yo creo que ayuda mucho, desde luego. Yo en este caso, a Pitu, que es mi mujer, vamos, le debo un montón, porque ya no solo al inicio, es que a lo largo de 4 años vives, o sea, siempre se dice, ¿no? Son topicazos enormes, pero es que también son verdades como templos, que es una montaña rusa. O sea, hoy crees que te vas a comer el mundo, que todo va increíble y de repente en una semana cambian las tornas, te empiezan a llover, te empiezan a llevar un montón de problemas, te empiezas a hundir porque no has solucionado uno cuando te han caído tres más y crees que se va a ir todo a tomar por saco y entonces vives en una constante montaña rusa en lo profesional que transmites directamente en casa y de estar tumbado en la cama de casa mirando cómo se mueve el ventilador, perdido completamente y ella tiene que aguantar esa gilipollez y ese sábado por la mañana que le encantaría hacer cualquier cosa, está teniendo que aguantarte y tus malos humos o tu mal humor o lo que sea. Totalmente. Y otros días pues que estás espírico como si te hubieras drogado y llegas a casa feliz y te comes el mundo y eres campeón, ¿sabes? Entonces, eso no es sencillo, no es sencillo. Uno de los puntos fuertes de The Power MBA es que, bueno, pues estudias casos reales de algunos de los mejores empresarios a nivel mundial. Obviamente todo esto empezó a nivel local, con los contactos de Hugo, bueno, pues con Oscar Pierre de Globo, con la gente de Wallapop, de 21 Buttons, pero ahora, por ejemplo, en el programa incluís a gente como Mark Randolph, que es el fundador de Netflix, o Steve Chen, que es el cofundador de YouTube. Desde un comienzo, ¿aspirabais a tener a gente tan influyente y gente tan internacional? Sí, o sea, igual que te digo que hay un montón de cosas que hemos ido aprendiendo por el camino y muchas te las vas encontrando y lo que vas es identificando oportunidades. Eh, Esto te digo definitivamente que sí. O sea, nosotros teníamos clarísimo la visión y la misión de la empresa desde el primer día y sabíamos que teníamos que aspirar a crear la primera business school a nivel global y que para eso sí o sí, lo que no sabíamos era cómo, pero sí o sí teníamos que implicarles como fuera. ¿Y cómo lo hicisteis? Pues mira, cada personaje tiene una historia por detrás. O sea, no ha habido una maquinaria una máquina que tú actives y te los empiece a atraer o les empieces a implicar. The Power MBA ha conseguido implicar a toda esta gente por una razón y es el propósito. O sea, eso es lo primero. The Power MBA es una compañía que nace con el objetivo de cambiar las cosas y de hacer más democrático y más accesible el conocimiento. Y esto no va de que la gente pobre aprenda de negocio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que cualquier persona, rica, pobre o medio pensionista, pueda desarrollarse profesionalmente con un contenido y un network que tradicionalmente solo ha estado en manos de las top business school a nivel mundial. Y eso es un argumento muy convincente para las personas que ya han explotado profesionalmente y gente que ya tiene en su mindset el compromiso de dar a la sociedad muchas cosas que ellos han recibido, ¿no? Entonces, eso fue absolutamente clave. ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién fue el primero? Pues mira, el primero realmente fue Uri Levin, que es el fundador de Waze. The Ways, sí. Uri después de estar detrás de él mucho tiempo,
nos citó con 2 días de margen, nos citó en Tel Aviv a conocernos, y allí que me fui yo. Que además fue una época en la que yo había vuelto a Estados Unidos y tenía una neumonía y estaba hecho polvo realmente, y me fui para allá porque sabíamos que no había más opción, ¿sabes lo que te digo? O sea, que te cita para conocerte, y fuimos allí, fui allí yo, y estuve con él. Yo creo que al final, como todo en la vida, es una cuestión de la confianza que tú le generes a esa persona en base no solo a lo que le cuentas, sino cómo se lo cuentas, ¿no? Y en base a la pasión que él ve en lo que tú quieres hacer, la credibilidad, de las capacidades que tú le transmites, muchas cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo que dijo, bueno, why not? Vamos a ello, ¿no? Venga, contar conmigo. Y en el momento en el que ya Uri está on board, pues ya tienes algo más que contarle al siguiente, ¿no? Y el siguiente, pues venga, vamos a por el siguiente, ¿no? Y entonces es todo un proceso pues de estar detrás de esas personas, de sus equipos, de miles de mails, de perseverancia, de aclarar un montón de dudas, de miedos, también de los términos de los acuerdos, pues muchas cosas, ¿no? Ahí interfirieron muchas cosas que fueron haciendo que poquito a poco fuéramos construyendo un círculo virtuoso a partir de la gente que se iba metiendo. ¿En qué año contactasteis con Uri? Pues mira, yo creo que con Uri contactamos en el 18 y conseguimos reunirnos con él en el 19, en verano, era julio del 19, y conseguimos cerrar con él, pues entonces ya por aquí, a los pocos, tardamos luego un mes o por ahí. Realmente desde que empezamos a contactar con él hasta que lo cerramos tardamos un año. Lo mismo que con el de Netflix, ¿no? Creo que he leído que estuvisteis en conversaciones con él desde mayo de 2019 hasta marzo de 2021 con Mark. Sí, Mark Randolph, sí, con Mark Randolph estuvimos años detrás. O sea, digo años porque yo creo que fueron 2 años. Con Mark empezamos igual, pues sí, esta música me suena bien, tal, pero no, ahora estoy en Lima, me acuerdo, ahora estoy en Lima y no puedo, ahora tengo no sé qué, ya vamos viendo. La gente al final lo que va esperando es a ver tú qué vas haciendo, y espera que tú vayas construyendo una realidad para luego poco a poco ir tomando la Claro, decisión, ¿sabes? No, ya, es gente que no te conoce absolutamente de nada, que ya. tiene su reputación, que es básicamente lo que ha construido a lo largo de toda su vida y su activo más valioso, y que no lo pone a disposición de nadie, porque ¿por qué y para qué? ¿Sabes? Correcto, totalmente. ¿Qué sientes en el momento en el que estás sentado enfrente de Uri o cuando, por ejemplo, vas a San Francisco para estar con el fundador de Shazam? ¿Qué sientes? Pues es curioso, lo he hablado alguna vez con mis socios, ¿no? Es curioso cómo vives permanentemente para que ocurran cosas, las deseas que te pasas, pero luego no eres capaz de disfrutarlas mucho en el momento, ¿sabes? Y ocurre, y ha ocurrido, y como que ya lo que sientes es, venga, y ahora el siguiente o lo siguiente, ¿no? Y eso es una pena total, porque yo creo que si tuviera que dar marcha atrás, una de las cosas que desde luego yo recomiendo a cualquier persona que viva cualquier proceso profesional, y también te digo personal, tiene que ver con saborear los buenos momentos, porque nos empeñamos muchísimo y dedicamos muchísimo tiempo a saborear, a buscarlos. Nos enfadamos un montón cuando no los conseguimos Ujú. y te frustras muchísimo. Ahora, de alegrarte, te alegras 14 segundos, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, pues, hombre, nervios, un poco de nervios antes para no cagarla y no liarla y tal, mucha confianza en lo que le vas a contar y en lo que le quieres proponer, mucha autenticidad en todos tus planteamientos, mucha honestidad y mucha humildad, porque creo que es la única manera de convencer en general en la vida, y a determinadas personas más si cabe, y poco más. Oye, ¿siempre tuvisteis claro el nombre de Power MBA? ¿O habéis navegado otros nombres? The Power MBA surge porque surge en mi jardín de la manera más brainstorming de esto que siempre se habla de cómo surge. Pues surge con 2 cervezas, tal cual, una noche de verano, y surge en mi terraza. Y se le ocurre a Borja, de Power MBA,
joder, y es que ni lo dudamos. Dudamos si con el D o sin, con la D o con la, sin D o con. Lo consultamos a varias personas que eran nativas inglesas y así se quedó. Ok. Wow. Mi mujer dijo que le sonaba Red Bull ¡Ostras! y que no le gustaba nada y ahora pues lo ama, ¿no? Joder, ojalá todo fuese así de rápido. Fue amor a primera vista. Me encanta. Oye, cuéntame una cosa, ¿qué criterios seguís para seleccionar quién queréis que esté en The Power MBA en términos de ser profesor? O sea, como A ver, empresario. hay una componente de reconocimiento social que se cubre con las grandes figuras, ¿vale? Pero luego eso tú lo tienes que complementar con gente que tenga cosas realmente innovadoras y sorprendentes que contar. Entonces, tú tienes que conciliar, o nosotros en The Power MBA lo que hemos hecho es conciliar figuras que son muy reconocidas con figuras de las que también puedes aprender de cosas que están mucho más cercanas a tu realidad, ¿sabes? Entonces, en general lo que buscamos es gente que haya generado algún tipo de innovación. Un tipo de innovación, una innovación pueden ser cosas muy sencillas como dirigirte a segmentos de cliente con un producto ya existente y segmentos de cliente a los que no se esté dirigiendo nadie con ese producto, con ese servicio. Una innovación puede ser hacer un planteamiento viral con el marketing. Una innovación puede ser cambiar radicalmente la propuesta de valor de un servicio que no existe. O mejorar una industria, hacer algo muchísimo más freemium o más cliente céntrico. O sea, hay muchos elementos, hay muchos ángulos desde el cual puedes enfocar la innovación, ¿no? Lo que buscas son mejores prácticas, ¿no? Compañías y ejecutivos y emprendedores que han hecho algo diferente, que aportan más valor al cliente por lo general y que el mercado se lo ha reconocido, ¿no? Bueno, vamos a adelantarnos un poquitín. Ya en el 2020 ya estáis metidos en todo el barullo de The Power MBA y en medio de todo esto entramos en pandemia mundial y os encontráis con que de repente sois el foco de atención en todas las redes sociales. La gente empieza a criticar diciendo que habéis sido demasiado fuerte con el marketing online, Sí. que estáis por todas partes. La gente empieza a criticar incluso vuestra manera de vestir. ¿Puedes contarme un poco cómo fue eso? ¿Cómo lo vivisteis? Eso fue una putada enorme porque el fondo fue muy injusto. Desde luego el fondo no tenía sustancia y era profundamente injusto. Y al final lo que sientes es que te están juzgando por algo que no tiene demasiado sentido, ¿no? En el fondo. Ahora, dicho lo cual, lo que vivimos en el plano personal fue bastante complicado porque te digo que te sientes injustamente tratado. Cuando tú vives una crisis de estas en un Twitter o en una red social, escapa completamente a tu control. Da igual que tú lo expliques, que tú intentes dar tu punto de vista, la gente te la pida, literalmente, te la pida, y da igual, en general no atiende a razonamientos, ¿no? Nosotros cometimos dos errores importantes. Uno de ellos fue sin la autorización no tener la autorización escrita de uno de los participantes, que yo creo, en mi opinión, podría haber contactado con nosotros, dado que tenía acceso a nosotros directo absolutamente. Okay. Pues básicamente lo que vino a decir es que estábamos haciendo uso de su nombre y de su marca personal sin su autorización, ¿no? Y que él no formaba parte del equipo de Power. Eso fue el primer error. Y el segundo error fue mayor y fue el que ya la lió, fue la respuesta que le dimos, que en lugar de reconocerlo, pues intentamos justificarlo, ¿no? Y eso encendió completamente las redes y encendió la mecha, y yo creo que de ahí surgió un sentimiento que había personas que tenían por ahí guardado de hartazgo hacia el tipo de marketing que hacíamos, y ahí pues surgieron un montón de cosas que nos hicieron ver pues que teníamos que cambiar formas, algunas cosas de las que hacíamos con el marketing, y luego también reforzar muchos procesos internos que teníamos completamente descuidados.
¿No replanteasteis abandonar? No, no, no. No. ¿Qué va? No, lo que sí que vives es un proceso emocionalmente complicado porque percibes que se te está juzgando sin tener nada de información, ¿sabes? O sea, se Ya. te está juzgando por algo que es, ¿qué te puedo decir? Es un granito de arena en una playa que tú no has parado de sacar cubos y cubos y cubos y cubos y de hacer, de intentar construir un castillo y te están juzgando por una cosa que es completamente, a tu juicio, completamente menor, ¿no? Y eso, joder, pues eso te lleva a eso te fastidia que no veas, pero de Ya. ahí a pensar en abandonar, vamos, ni muchísimo menos. ¿Cómo repercutió eso en el nivel de suscripciones? Es muy difícil es muy difícil de estimarlo, muy difícil, pero yo creo que sí afectó. Sí afectó. Y no solo eso, yo creo que afectó a la marca. Y la marca en Internet es sagrada completamente, Ya, ¿sabes? sí. Entonces, a corto plazo, o sea, yo no te puedo decir, no, es completamente imposible de cuantificar, pero sí que te puedo decir que nos hizo muchísimo daño a la marca. Era una marca que estaba inmaculada, completamente inmaculada. Era una marca que tenía, solo recibíamos enhorabuenas por todo lo que hacíamos y de repente se pone en cuestión algo que es importantísimo en una escuela de negocios, que es la credibilidad. Ya. Y tú vives de la credibilidad, porque es esa credibilidad la que hace que grandes figuras confíen en ti. Y entonces eso afectó y por lo menos nos ha costado un tiempo recuperarlo, ¿no? Y hemos trabajado muchísimo, muchísimo para recuperarlo. ¿Qué habéis estado haciendo? Pues bueno, hemos hecho de todo. Hemos depurado los mensajes con los que hacemos el marketing, Ujú. hemos tratado de construir una marca a partir de todas las cosas buenas que hacemos, con testimonios, con un montón de mensajes de lo que vas a aprender, intentamos ser menos llamativos en el marketing. Lo que pasa es que hay un tema que es súper importante, que la gente tiene que entender, y es que en el marketing digital, como todo el marketing, toda la publicidad que se hace, está todo súper saturado. Entonces, el cliente tú le dedicas microsegundos o Ya. centésimas a prestar atención a un anuncio. Y la diferencia entre que pinches o no pinches son pequeñísimas cosas, ¿no? Entonces, Ujú. el ser llamativo o el ser agresivo, ¿no?, en los planteamientos es lo que consigue que haya resultados, si no pasas completamente desapercibido, ¿no? Y la gente ha asociado que nosotros somos agresivos con el marketing agresivo. Y el marketing agresivo en este caso, que tampoco lo era, no era agresivo, es un marketing muy explícito. Hay personas que no lo llevan bien. Ya. Y eso esta crisis nos hizo darnos cuenta de eso, ¿no? Y eso pues lo hemos matizado muchísimo. Hace 2 días se comunicasteis que a partir de ahora The Power MBA va a añadir las certificaciones de Harvard Manage Mentor. Enhorabuena por eso. Muchas Eh, gracias. ¿Cuánto tiempo lleva eso en la negociación? Y sobre todo, me estoy intentando poner en el papel, ¿no?, de Harvard, que, bueno, pues les llega alguien como si vosotros de Power MBA que digamos que ofrece una alternativa a lo que hacen ellos, que es educar, y les llegan y les dicen como, oye, queremos colaborar. ¿Cómo fue el proceso de negociación? O sea, vais a Harvard y les decís qué les proponéis. A ver, en este caso, anecdóticamente, Harvard Business Publishing contacta con nosotros a través de su oficina europea, interesados de forma completamente honesta de lo que estamos haciendo, ¿no? Ah, Eh, y les llama la atención. Simplemente ellos tienen también la responsabilidad de estar al tanto de lo que está ocurriendo en el ecosistema y en todo el cambio, ¿no? Ellos están buscando lo mismo que nosotros, que es democratizar a través de HPP el conocimiento de HBS. correcto. Y lo que ven en nosotros es un buen aliado, ¿no? Y nosotros vemos en ellos un genial aliado porque te da ese refuerzo de marca y ese apoyo y esa solidez de marca, ¿no?, que ellos han construido a lo largo pues de un siglo, ¿no? Entonces, el proceso es un proceso razonablemente natural que lleva una serie de meses
donde hay una serie de miedos mutuos, porque cada uno toma ciertos riesgos de distinta naturaleza, pero son riesgos al final y de una manera muy transparente se ponen sobre la mesa y se intentan mitigar, ¿sabes? Mutuamente. Y a partir de ahí, pues se va construyendo los términos del acuerdo y se ha firmado ahora, hace muy poquitos días. ¿Qué riesgos corréis vosotros? Pues es muy sencillo. Nuestro riesgo es el de perder la credibilidad del mensaje que estamos lanzando durante años de no asociarte a ninguna marca tradicional. Ya. ¿Y no crees que eso puede pasar ahora? Yo, honestamente, te digo, si el acuerdo hubiese sido con... O sea, hay muy pocas instituciones educativas en el mundo con las que yo me hubiera sentido muy afortunado de estar. Y para mí esta institución se ha pasado el juego, ¿sabes? O sea, yo creo que Sí. Harvard, ¿sabes? O sea, es que creo que está por encima del humano y lo divino y el que no lo entienda, bueno, pues corres ese riesgo, ¿no? Pero yo creo que traen más cosas buenas que cosas malas y luego estás accediendo a un contenido y a unos recursos y a un conocimiento que no olvidemos quién lo ha creado y quién está detrás, ¿no? Y yo tengo que velar al final por entregarle a mis alumnos todo lo que yo crea que es lo mejor para ellos. El compromiso de Power MBA es que la gente aprenda de los mejores y los mejores pueden ser profesores de HBS o de HBP, pueden ser emprendedores o pueden ser empresarios o pueden ser ejecutivos o puede ser una persona que ha tenido una idea para cambiar un sector, una industria, ¿no? Estoy suponiendo que en el momento en el que leéis el email de esa persona que os está contactando tiene que ser uno de esos días que llegas a casa que parece que te has metido de todo porque estás con sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Bueno, en realidad era un poco enigmático, ¿sabes? O sea, oye, tú, que nos han escrito esta gente, ¿sabes? ¿Qué coño van a querer, ¿sabes? O sea, ese es el comentario, ¿sabes? Tampoco sabes muy bien cuál es la razón. Es simplemente, oye, soy fulanita, miras en LinkedIn, bueno, pues lo confirmas, lo compruebas. Oye, macho, que nos han escrito esta gente. ¿Qué hacemos? Pues nada, tío, pues atenderles, ¿no? Y encantados. Y a partir de ahí, pues de una manera muy transparente, les cuentas lo que estás haciendo. Yo creo que en estas cosas es súper bueno ser totalmente transparente, no tener Sí. esa sensación de, joder, no les voy a contar esto, a ver si van a, ¿sabes? La postura nuestra fue, contémosles todo, contémosles dónde vemos nosotros las oportunidades y que ellos decidan y muevan ficha. Totalmente de acuerdo. La transparencia Ellos, es... ellos tienen también, a mí me encantó la aproximación en planteamiento de experimentación. Ellos, en este caso, nuestros interlocutores de HVP, lo que dijeron es, están pasando muchísimas cosas en el mundo, queremos entender, queremos aprender, queremos cambiar, queremos evolucionar, queremos estar cerca del cambio y tal. Y a mí esa aproximación, sinceramente, me pareció, aparte de súper inteligente, me pareció muy positiva, me pareció muy buena. Creo que dice muchísimo de ellos. Totalmente. Oye, y ahora que si miras hacia atrás, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, digamos que ¿cuánto asocias el éxito, cuánto del éxito del Power MBA lo asocias a la suerte y cuánto al trabajo? Mira, yo te diría que suerte ha habido poca. Yo creo que, y trabajo ha habido mucho, pero yo añadiría otro elemento, otra palanca, que es el conocimiento y las capacidades. Es decir, gente que trabaje muchísimo, gente que trabaje una barbaridad y que no tenga éxito en su proyecto profesional, llámalo emprender, llámalo desarrollarse en una multinacional o lo que sea, hay muchísima. Lo que marca la diferencia es con qué criterio tomas las decisiones y ese criterio te lo da el conocimiento. Sí. Entonces, ¿a nosotros por qué nos va razonablemente bien? Porque primero validamos nuestra idea siguiendo la metodología de un tío mucho más listo que nosotros, que nos tomamos la molestia de leernos un libro que él habrá dedicado 3 años a escribir y que nosotros leímos en 3 tardes. Mm. Pero lo leímos y la aplicamos a rajatabla.
Nosotros no salimos y nos la inventamos. Hubiera sido una innovación increíble escribir Lean Startup, pero no lo hemos escrito nosotros. Hemos tenido la suerte de que hay alguien que lo ha escrito por nosotros, pero nosotros hemos tenido esa inquietud de leerlo y de aprender. Y igual que te pongo este ejemplo, te pongo el ejemplo de los océanos azules. Nosotros pensamos en todo momento en el no cliente. Nosotros nunca hemos competido por el cliente en las escuelas de negocio, pero porque conocíamos el concepto del no cliente. ¿Por qué? Porque nos habíamos leído el libro maravilloso de Blue Ocean Strategy de Cham King, que es un profesor de INSEAD. Sí. Entonces, ¿qué hay de suerte? Joder, pues mira, yo creo que hay un elemento aleatorio al azar de las personas que estábamos ahí, que nos conectamos entre nosotros, que somos los fundadores. Por supuesto, habrá una componente de suerte que no soy capaz de cuantificar, pero yo sí te digo, ¿qué es lo que ha marcado la diferencia y por qué nos va bien? Joder, pues porque aplicamos conocimientos que hemos hecho nuestros, de personas que son súper listas y que se han tomado la molestia de plasmarlo en un libro, de dar clases, ¿sabes? Entonces, yo te diría que la clave es esa. Trabajo duro es que es condición necesaria, quiero decirte, pero no es suficiente. O sea, el mundo está lleno de gente que fracasa y se esfuerza muchísimo. ¿Planes de futuro? Convertirnos en la mayor escuela de negocios del mundo por número de alumnos, en la primera escuela de negocios con una operación global y salir a cotizar en el Nasdaq. Hola, si te ha gustado el episodio, por favor no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. De verdad que valoramos mucho vuestra opinión. Cómo lo hice forma parte de Genes, un proyecto que pretende incentivar el emprendimiento y la innovación entre las nuevas generaciones españolas, desmitificando el miedo, aprendiendo de las trayectorias de algunos de nuestros más destacados talentos e inspirando un movimiento. Si te apetece escuchar la trayectoria de alguien, por favor escríbenos a hola@gen-es.xyz o mándanos un mensaje por Instagram. Somos @movimiento_genes. Muchas gracias y nos vemos pronto.